Bueno, continuamos con esta parte 3 de esta sesión 3 y ya hablamos entonces de la forma en que un tercero nos ayuda a generar valor para la organización y que fue una de las primeras preguntas que nos hicimos cuando consideramos si vale la pena hacer la actividad con alguien externo a la organización y la hacemos propio o la hacemos con nuestros propios recursos. Y ahora vamos a ver la otra pregunta, de qué tanto me incrementa los riesgos hacerlo con un tercero. Entonces vamos a ver esta cuestión de los riesgos que se presentan cuando tenemos a un tercero haciendo alguna actividad que podríamos considerar crítica, ¿no? Entonces son algunos riesgos que tenemos que tener presente. Por ejemplo, uno de los riesgos, de los primeros riesgos que tenemos que evaluar es cuando al tener a un tercero que realiza una actividad estratégica, ¿qué voy a hacer si él tiene un problema y me falla? O sea, ¿qué grado de dependencia voy a desarrollar con este? Entonces, un tercero me implica ese riesgo. Por ejemplo, hablábamos en el caso de Bimbo, de PepsiCo con Sabritas o de Coca-Cola. Imagínense que contrata a una empresa externa para administrar los transportes. Seguramente puede incrementar su utilidad Coca-Cola al momento de que los costos se reducen. Pero la cuestión es, ¿y qué pasa si tiene el problema el transporte? Y es algo que yo no puedo controlar. Pues entonces le doy pie a mi competencia para que tome aquellos lugares en los cuales me ha costado tanto trabajo entrar. Entonces, al evaluar que puede tener algún problema en el suministro que yo tengo con mis clientes, mejor dicho, en la distribución, entonces el riesgo es muy alto y no lo quiero hacer, ¿no? Otro problema que se presenta cuando dependemos de un tercero es que él nos va a dar un costo y nosotros, digo, escasamente vamos a tener la posibilidad de poder refutar los costos que nos esté dando. Entonces dependemos de que también costea. Y yo tengo experiencias en el trabajo propias en las cuales he contratado un servicio y nada más se equivocan un 30%. O sea, se quedaron abajo un 30% del costo real, ¿no? ¿Qué hacemos? Digo, lo peor que nos puede pasar cuando contratamos a un tercero que de repente nos dice, me equivoqué al momento de hacer la cotización, pues es cancelarlo con él, pero dependemos de otro, porque nosotros ya nos deshicimos de nuestro almacén, ya corrimos a nuestra gente, la liquidamos y ya no los podemos recontratar. Entonces, dependemos de que lo que nos dijo que nos iba a costar no sea la realidad. Ese es un riesgo que podemos tener. Dice, el otro es que al meter a un tercero, digo, me ayuda a ampliar mi distribución, pero por otro lado, me limita el contacto que yo voy a tener con ellos. O sea, me va a costar más trabajo poder conocer lo que ellos opinan sobre el producto, sobre el servicio. Dependo de lo que mi intermediario, mi cliente en este caso, pueda interpretar que me quiera decir. Entonces, es algo importante que debemos de tener, que vamos a perder ese contacto, ya sea con nuestros proveedores o con nuestros clientes. Dice, les comentaba, en alguna ocasión nos pasó, cerramos un almacén porque al momento de hacer costos vimos que podíamos surtirlo de un almacén más cercano y que era más grande. Y liquidamos a toda la gente, liquidamos el espacio. Entonces me deshice de esa capacidad que teníamos y sí, logramos reducir costos. Pero ese primer proveedor que contratamos tuvo problemas para abastecerme. Era poco serio, sus procesos no eran buenos y entonces la evaluación era y que rehacemos la operación y cuando nos encontramos en un dilema así es más fácil búscate a otro que rehace esa operación porque ya no vas a encontrar a la gente, porque tu casero te va a cobrar diferente, en fin, es algo complicado de volver a retomar. Entonces el salirnos por primera vez y perder capacidad va a hacer depender completamente de terceros, ¿no? Entonces es algo que tenemos que evaluar. El otro es que se extienden nuestros brazos y esos brazos no tenemos control. Entonces, esta gente está muy expuesta a que comparta información que para nosotros nos representa un problema. Y en muchas ocasiones me tocó a mí
con transportistas que hacían varias entregas. Y teníamos clientes diferenciados con los cuales teníamos promociones y precios diferentes. Entonces no era raro que, sabiendo eso, uno de los clientes le daba al transporte una cantidad de dinero para que le permitiera ver las facturas de otro cliente. Y al poco rato nos estaban llamando, ¿no? Oye, ¿por qué le das mejor precio que a mí, no? Y es difícil de poderle explicar a un cliente que él no es tan importante como otro lo puede hacer, aunque sea la verdad. Entonces, eso es alguno de los riesgos que hay que tener presente. Ahora, esto no es tanto para que disuadamos y decir que el outsourcing es malo, ¿no? Es bueno, hay que considerar los riesgos para tener un plan B, C, D o Z, lo que se necesite para que estos riesgos se disminuyan, estos riesgos se minimicen. Lo mismo cuando hablamos de procesos, el depender de proveedores que conocen y hay que traerlos para que vean nuestros procesos, ellos pueden compartir parte de esa información con nuestros competidores. Entonces es un problema que hay que tener, ¿no? Y por otro lado es cuando no hacemos una buena negociación o hay letra chiquita en los contratos y damos pie a que tengamos gente seria que ve que no hay forma de que los podamos obligar o que los podamos penalizar de tal manera que eliminemos ese riesgo de que nos queden mal o que se vayan o que los costos nos suban. Y es algo que es un poquito más fácil controlable a través de un despacho, de nuestra gente legal, pero el punto es, hay que tener presente esos riesgos para poderlos controlar. Bueno, y por último, digamos, en esta parte del suministro, vamos a definir un término que posiblemente ustedes ya lo tengan muy claro, pero concretamente en la función logística, nuestros proveedores, nuestro outsourcing, los identificamos con un nombre en particular, los 3PLs o el Third Party Logistics. Entonces vamos a ver ahorita qué son los 3PL, qué son los 4PL y en qué se parecen y en qué se diferencian. Yo hago una aclaración por ahí. Hay definiciones que nos hablan que hay First PL, Second PL, Fifth PL. Entonces, al final de cuentas para mí es, mira, soy la empresa y tengo a mi cliente. Yo soy el primero y él es el segundo o al revés. Entonces, cuando dependemos de alguien más para poder realizar una función que no queremos realizar entre él y yo, por ejemplo el transporte, ese es un tercero. Entonces, cualquiera que reúne esos requisitos, no soy yo, no es mi cliente, entonces es un tercero. Y concretamente un 3PL o un Third Party Logistics es un proveedor especializado en alguna función logística. ¿Qué es un 3PL contra lo que viene siendo un 4PL? Dice, un 3PL va a ser aquel proveedor especializado en desempeñar algunas de las funciones de la logística. Por ejemplo, el transporte. Por ejemplo, el almacenaje. Por ejemplo, la cobranza. Por ejemplo, la administración de los sistemas en los cuales nosotros tenemos que ver, ¿no? Cualquiera de esos proveedores especializados en ese tipo de servicio es un 3PL. Dice, precisamente el término se ha vuelto más común en los últimos años. Hoy hay una competencia fuerte entre los distintos 3PLs tratando de distinguir su servicio y sus capacidades. Esto ha dado pie a la evolución y a la creación de 3PLs más sofisticados, ¿sí? Entonces vamos a ver qué viene siendo un 4PL. Un 4PL desde mi punto de vista es un 3PL grandote. Tiene una mayor capacidad que, como lo podemos ver, dice, esa capacidad le permite integrar a varios 3PL, a contratarlo a nombre de una empresa. Entonces, un 3PL se dedica a realizar una o dos funciones dentro de la logística, la cadena de suministro. Pero un 4PL es aquel que tiene la capacidad para administrar toda la cadena de suministro. 3PLs hay muchos, 4PLs hay pocos. Dentro de los 4PLs ya les había mencionado algunos. DHL es uno de ellos. Cunan Agile es otro tipo de 4PL. Schenkel es otro tipo de 4PL. Seglo Logistics. O sea, son empresas con mucha tradición, con una gran capacidad,
con una gran cantidad de gente, de recurso humano, de talento humano, para poder brindar este tipo de servicios. Entonces, lo que les comentaba, mientras un 3PL se enfoca específicamente en alguna función, un 4PL administra la cadena de suministro completa y puede contratar o subcontratar a otros 3PL para desempeñar esa función, ¿no? Hoy hablamos de que los 4PL son unos proveedores estratégicos para algún tipo de empresas grandes, ¿no? O sea, hay empresas que se encargan, dependen toda la cadena, toda la administración de ese tipo de empresas, grandes proveedores logísticos. Bueno, con esta lámina cerramos esta parte de la sesión 3, que es lo que estamos hablando del suministro. Por favor, chequen el material que les digo hay adicional, pueden verlo, el libro de texto que también les da más información y que ustedes pueden ampliar. Gracias, entonces nos seguimos viendo en las siguientes sesiones.